Qué gozo es estar en la casa del Señor, qué gozo es poder oír la palabra del Señor y qué gozo es como iglesia poder empezar una serie nueva de predicaciones e intentamos siempre cambiar un poquito del Nuevo al Antiguo Testamento. Nuestra última serie, que fue larga, fueron 2 años, fue en el Evangelio según San Juan. Hoy empezaremos una serie en la parte final del libro de Génesis, llamada Redención en las tierras del Egipto, el Evangelio según la vida de José. Y te invito a abrir la Biblia en Génesis 37. Hoy nos toca hablar sobre una familia, una historia de familia, luces y sombras en una familia de la alianza. Juan, si tú puedes pasar al próximo. Una historia de familia, luces y sombras en una familia de la alianza. Génesis capítulo 37. Será todo el capítulo, entonces es un texto largo. Yo voy leyendo mientras voy caminando, entonces te pido que tú puedas dejar la Biblia abierta, que va a facilitar bastante la comprensión del texto. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias porque tú eres un Dios bondadoso, misericordioso, fiel. Porque tú eres un Dios de familias. Tú eres un Dios de generación tras generación. Y te pido, Señor, que ahora como iglesia y como familias de la alianza, que nos acercamos a tu palabra. Te pido, Señor, que tú puedas ser misericordioso y hablarnos. Tenemos la seguridad que al leer tu palabra tú hablas, pero muchas veces nuestros oídos están cerrados a tu voz a causa de nuestro pecado. Pero te pido, Señor, que no sea así en esta mañana, que estemos pendientes de la exposición bíblica y aprendiendo del Señor. Te pido, Señor, también que como predicador yo sea tan solo un vocero de tu palabra, que yo pueda ser fiel al texto bíblico y explicar y aplicar a mis hermanos con fidelidad. Así que te pido en nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 37. Yo voy a leer solo los 2 primeros versos ahora y después seguiré leyendo. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Mis hermanos, todas personas, sea quien sea, tienen una historia de familia, ¿no? Algunos tienen historias bastante tristes, otros historias alegres, otros casi que verdaderas tragedias griegas. No obstante, podemos afirmar que todo hombre, mujer, niño, mayor, todos tenemos una historia familiar, aunque por medio de lazos afectivos y no por lazos consanguíneos. Pero otro hecho es que esta historia familiar que tenemos todos influencia bastante nuestra vida hoy como creyente, como persona, como ciudadanos. Las historias de familia suelen tener momentos de luces y sombras, ¿no? Es decir, las cosas ni siempre van de maravilla, pero también las cosas no son siempre caóticas. Me parece que la historia de cada una de nuestras familias, de alguna manera, está llena de aciertos y equívocos, de momentos de valor y por desgracia de momentos de vergüenza, muchas veces llena de gracia, pero también de pecados. Hoy, con la gracia del Señor, empezamos una nueva serie de exposiciones bíblicas en el libro de Génesis, y la verdad, lo que vamos a ver a lo largo de estos meses es una historia de familia. Es la historia de la familia del patriarca Jacob, y cómo esta familia salió de una tierra llamada Canaán y fue a habitar en el Egipto, y de alguna manera vamos a ver cómo el Egipto fue una incubadora de una nación, porque entraron allí una familia chiquitilla y salieron de allí 400 años después una nación hecha de derecho.
¿no? Pero, sin embargo, todo esto tiene que ver con la historia de una familia de la alianza. Tiene que ver con la historia de la familia de Jacob. La serie se llamará Redención en las tierras del Egipto, y por medio de esta serie vamos a buscar aprender más sobre la promesa del Evangelio presente en Génesis y desarrollada por medio de la historia de esta familia. Puede que tu historia familiar no sea tan trágica como la historia de José. Creo y estoy casi que 100% seguro que tú no fue vendido como esclavo por tus hermanos, que tú no fue de hecho traicionado por tus hermanos al punto de ser vendido como esclavo para tierras extranjeras. Sin embargo, mi deseo es que por medio de la exposición de la Escritura podamos ver nuestra vida reflejada en la vida de José, reflejada en la vida de Jacob, de Judá, de Rubén, y de alguna manera ver cómo el Evangelio y la gracia del Señor trabaja por medio de nuestras vidas, aunque muchas veces nuestras familias son familias rotas, que carecen de la gracia del Señor, del Evangelio, y que carecen de un moldear del Señor. Y así espero que esta caminada en el libro de Génesis sea provechosa para cada uno de nosotros. Pero para que comprendamos el capítulo 37 y la verdad, toda la serie, es necesario comprender un poquito del libro de Génesis. No, Génesis fue escrito por Moisés, no el que está aquí, pero el autor bíblico. Pero Moisés fue el autor no solo del libro de Génesis, sino que de los 5 libros que componen el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Conocido también como la Torá, la ley del Señor. Moisés escribe el libro de Génesis en algún momento en su peregrinaje en el desierto. Entonces es importante comprender que el objetivo básico del libro de Génesis es contar a un pueblo que estaba saliendo de una nación donde estaba bajo esclavitud, cómo ellos han llegado allí y cómo ellos son de hecho pueblo del Señor, pueblo de la alianza. De alguna manera, el libro de Génesis háblanos de los orígenes de una nación, y al hablar de los orígenes de una nación, háblanos también de los orígenes de todo el mundo. El libro suele ser dividido en 12 partes, en 12 secciones. La primera, un prólogo que habla de la creación, que va del capítulo 1 hasta el 2-3. Y después tenemos 11 secciones que empiezan con la misma marca en el texto original, que es la frase: y estas son las generaciones de alguna cosa, o esta es la historia de la familia de alguien. Vamos a leer esto 11 veces en el libro de Génesis, y esta palabra que significa, esta palabra hebrea que es toledot, que significa literalmente generaciones, marcan historias familiares. Y es curioso que la primera de ellas no es de una familia humana, pero la primera vez que esta marca aparece en Génesis es con la misma creación. Génesis 2:4 leemos: estos son los orígenes o las generaciones de los cielos y de la tierra. Es decir, el primer toledot, la primera sección es sobre el origen del mismo cosmos, de la misma creación, pero después seguimos con historias familiares. Por ejemplo, en el 5:4 leemos este es el libro de las generaciones de Adán. Después leemos: estas son las generaciones de Noé, estas son las generaciones de Sem, estas son las generaciones, y así seguimos, de Isaac. Y el texto nuestro de hoy, si tú te fijas, en el verso 2 está escrito: esta es la historia de la familia de Jacob. En el original la palabra historia de familia es la palabra toledot. Estas son las generaciones de Jacob. La historia que vamos a exponer entonces, mis hermanos, no es propiamente dicha sobre José, esto es importante, sino que es sobre la familia de su padre, la familia de Jacob. La palabra entonces es sobre cómo una familia de la alianza es cuidada por el Señor en un momento de la historia. Lo que vamos a estudiar es cómo la alianza hecha con Abraham, Isaac y Jacob es desarrollada en una familia, y cómo Dios hace de una pequeña familia una gran nación. Sin embargo, antes de entrar específicamente en el texto, 3 puntos
o 3 aspectos estarán presentes a lo largo de toda la serie, y yo creo que es importante hablar un poquito de estos 3 puntos ahora. El primer de ellos es la palabra pacto o la palabra alianza, ¿no? Dios es un Dios de alianza, ¿no? ¿Cuántas veces al leer la Biblia leemos así? Mira, Dios, el Dios de la alianza, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? ¿Cuántas veces leemos esta tríade, estas 3 personas siendo repetidas como una señal de la alianza de Dios con su pueblo? Dios ha hecho una alianza, un pacto con Abraham y prometió que por medio de él serían bendecidas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, y que Dios iba a hacer de un hombre mayor sin hijos, padre de una gran nación. Esta es la alianza que tenemos, conocida como el pacto de gracia. Pero otro punto que conllevaba esta alianza era la idea de la tierra, de la promesa, ¿no? Canaán fue prometida a Abraham como tierra de la promesa, tierra de donde fluye leche y miel. La tierra, por lo tanto, iba a tener una función específica. Estar en Canaán estaba relacionado a estar en el centro de la promesa del Señor. Estar fuera de Canaán significaba de alguna manera caminar por sendas peligrosas. Y vamos a ver esto en la historia de José, en la historia de la familia de Jacob. Pero además de la alianza de la tierra, tenemos la promesa que fue hecha en Génesis 3:15, que vendría el que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿no? El Redentor. Y cómo este Redentor es prometido de familia tras familia. A mí me encanta esta idea, en especial ahora que tengo hijas, ¿no? Que Dios es un Dios de familias. Dios no es un Dios tan solo de individuos, ¿no? Vivimos en una sociedad extremadamente individualista y perdemos de mirada, perdemos de vista la idea de que Dios es un Dios de familias. Que yo tengo una responsabilidad pactual como miembro de la familia de la fe, con mi familia de sangre también, ¿no? Somos familias de la alianza. Entonces, hoy hablaremos de la familia de Jacob a la luz de 3 aspectos. Vamos a hablar de un padre, de un hijo y de sus hermanos a lo largo de este capítulo 37. Veamos primero el padre, un patriarca pecador. Vamos leyendo del verso 3, ya he leído el 1 y el 2, el 3 y el 4 también. Y amaba Israel José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarles pacíficamente. Mis hermanos, lo que tenemos aquí primeramente es una información sobre Jacob, ¿no? Jacob es, de hecho, el último de los patriarcas. Aunque los 12 hijos de Jacob, la verdad, los hijos de José serán adoptados por Jacob, ¿no? Los 12 hijos de Jacob son llamados también de patriarcas, pero no en el sentido de la alianza completa. Estos 3, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob, son muchas veces mencionados como patriarcas. Entonces, Jacob era, de hecho, el último de los patriarcas, aquel que iba a cargar sobre sus hombros el origen de un pueblo. Al punto, mis hermanos, recordemos que él tuvo su nombre cambiado de Jacob a Israel, que sería el nombre de la misma nación, ¿no? Tanto que tiene que ver Jacob con la historia de su pueblo. Jacob era un hombre de Dios, yo no tengo duda de esto. Jacob era un hombre de Dios, elegido, va a decir Pablo en Romanos, antes de salir del vientre de su madre. El texto va a decir que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. No sabemos por qué, pero Dios era el Dios de Jacob. Él era un patriarca, un hombre de Dios. Él había luchado con el mismo Dios al punto de tener ahora una marca en su muslo, donde tenía la marca de que, vale, él ha peleado con Dios y ha salido. Él tiene su nombre cambiado. Sin embargo, mis hermanos, no obstante, Jacob era un malo padre. Y esto es interesante. Jacob repitió con sus hijos los problemas que sus padres ejercieron
sobre él en su infancia. Recordemos que Jacob fue el niñito de la mamá. Recordemos que en la historia de sus padres, Esaú amaba más, Isaac amaba más a Esaú y su esposa amaba más a Jacob. Ha tenido un problema de preferencias, de hijos favoritos. Y entonces cuando llegamos aquí en el texto que hemos leído, se dice claramente que Jacob, que Israel amaba más a José que a sus hijos. Tenemos aquí, mis hermanos, un problema de paternidad grave. Jacob repite los mismos traumas y equívocos que ha tenido con sus hijos. Jacob elige José como el hijo de su amor. Esto era comprensible, es claro, porque José era el hijo de su verdadero amor, Raquel. Recordemos que Jacob se enamora locamente por Raquel al verla. Sin embargo, su tío Labán hace trampas. Él tiene que trabajar muchos años y se casa, piensa que es con Raquel, pero es con su hermana Lea. Y después de muchos otros años, cásase con Raquel. En este contexto ya tenemos un problema porque ellos no obedecían la ley del Señor en Génesis, que el matrimonio es monogámico, ¿no? Ellos en este contexto tenían más de una esposa y era un lío verdadero y un problema serio. ¿Por qué? Porque él ha tenido sus hijos mayores con Lea, ha tenido hijas con sus concubinas, con las siervas de su esposa, pero José fue el primer hijo de la mujer a quien él amaba, Raquel. Y entonces el texto dice que como era el hijo de su vejez, un consuelo de su vejez, José fue más amado por Jacob que sus hermanos. Y no solo amado, sino que Jacob ha tenido el problema de darle un símbolo de este amor. Porque Jacob ha dado a su hijo que una túnica de varios colores. Para nosotros esto no significa casi nada. Pero en el contexto del Oriente Próximo, la túnica de varios colores significaba primeramente que de hecho José era el hijo preferido de su padre, que José era el hijo favorito de su padre, pero de alguna manera indicaba que Jacob miraba a su hijo como el futuro heredero de su familia. Y recordemos que en el contexto de Israel en la antigüedad, la primogenitura, el primer hijo, era lo que debería tener la herencia y la responsabilidad de la alianza sobre su familia. Pero Jacob ya es una prueba de que no es así, porque Jacob no era el primogénito, su hermano lo era. Pero él compra su primogenitura por un plato de lentejas, recordemos de la historia, ¿no? Pero de alguna manera, al vestir su hijo favorito con una túnica de varios colores, Jacob estaba diciendo a los hermanos: mira, este es mi hijo, este es de quien espero todas las cosas que yo espero. Y de alguna manera Jacob usaba a José como un medio de estar pendiente de sus otros hijos. El texto va a decir que José traía informaciones, ¿no?, de los malos hechos de sus hermanos, y esto genera un problema porque el texto va a decir que todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces nosotros tenemos aquí inicialmente una historia familiar de un padre que, aunque sea un hombre de Dios, no cuidaba bien de su casa. Algunas implicaciones de esta primera parte, mis hermanos. La primera implicación que tenemos aquí tiene que ver con cómo ejercemos nuestra paternidad y maternidad. Tenemos la responsabilidad de comprender que como padres somos mayordomos de una herencia preciosa que son nuestros hijos. Y la pregunta que tengo hecho a mí mismo a lo largo de estos últimos 2 años como papá es que ¿qué tipo de paternidad estoy ejerciendo sobre mis hijas? ¿Qué tipo de maternidad yo ejerzo sobre mis hijos? Y es importante reflexionar, mis hermanos, porque tenemos personas aquí en distintos momentos, ¿no? Yo tengo hijos muy chiquitillos que dependen exclusivamente de todo, prácticamente de mí y de Kelly.
Tenemos hermanos ya que tienen hijos de 8, 9, 10 años, que dependen, pero no dependen completamente porque ya hacen algunas cosas solas, gracias a Dios. Tenemos abuelos, tenemos personas que ya tienen hijos mayores aquí. Pero todos nosotros tenemos que reflexionar qué tipo de padre soy y a qué medida yo reflejo la gracia del Evangelio y el carácter de Dios en mi paternidad y en mi maternidad. Mis hermanos, da igual si yo soy un grande hombre de Dios, si este ser gran hombre de Dios no es reflejado en mi vida como familia. Si yo soy un ótimo pastor, pero un padre terrible, da igual si yo soy un buen pastor. Porque la verdad, yo no soy un buen pastor si yo no soy un buen padre. Debemos comprender que lo que pasa en mi casa habla más de mí de lo que pasa en la iglesia. Eso es muy importante, mis hermanos. Yo puedo ser la persona mejor del mundo aquí, pero si yo no soy en casa, lo que hago aquí es en vano. Es la verdad macular la gloria y la santidad de Dios. Lo que hago en la iglesia debe ser una extensión de lo que soy ante Dios a lo largo de mi vida diaria. Otra implicación, mis hermanos, es que debemos tener muchísimo cuidado cómo pasamos nuestras frustraciones y traumas a nuestros hijos. Todos nosotros tenemos problemas en el pasado. Gracias a Dios he tenido un buen padre, un óptimo padre que me ha amado, me ha cuidado, pero no era perfecto, como ninguno de nosotros somos perfectos, ¿no? Pero debemos tener cuidado para no pasar a nuestros hijos nuestras frustraciones, nuestros problemas, nuestros traumas, porque nuestros hijos no son merecedores de cargar sobre sus hombros mis problemas personales. Jacob fue el favorito de su madre, sufrió problemas terribles familiares por esto, pero no ha tenido el valor de no pasar esto a sus hijos. Entonces debemos reflexionar, ¿será que estamos cuidando para no pasar nuestros malos momentos a nuestros hijos? Y la verdad, yo voy un poquitín más allá, tiene personas que viven aferradas a los malos momentos, ¿no? Tiene personas que tú llegas cerca de ellas, tú solo vas a oír problemas. Solo vas a oír que todo va malo. Solo vas a oír sobre tal problema que pasó hace 20 años. Cuidado. Dios ha hecho nuevas cosas por medio de Cristo. Vale, yo he sufrido. Pero en Cristo yo he salido, yo he tirado adelante. Y yo no debo pasar esto a mis hijos. Otra cosa, mis hermanos, pueden que los que están aquí en la iglesia hoy han tenido padres terrenales terribles. Puede que tú hayas tenido un malo padre. Puede que tú has sufrido en manos de padres egoístas, mentirosos, mismos violentos, violadores. Puede que tu vida haya sido terrible. Pero yo te digo una cosa. El mensaje del Evangelio es consuelo para tu alma. Porque por medio de Cristo tenemos un Padre perfecto que es todo lo que tu Padre no ha sido. Tenemos un Padre que nunca ha fallado y que nunca va a fallar con nosotros. Y este Padre no es nuestro Padre terrenal, sino que es nuestro Padre celestial. Las oficinas de los psicólogos están llenas de personas que han tenido malos padres, sufrieron un montón. Pero yo te digo una cosa, como cristiano verdadero, tú tienes una fuente inagotable de paternidad que fluye del trono de Dios por medio de Cristo Jesús. Dios es tu Padre. Y esto es suficiente. Mis hermanos, todo cristiano verdadero tiene en Dios su Padre, tanto en el sentido de llenar sus necesidades de paternidad, que todo hombre tiene y toda mujer tiene, pero también en el sentido de ser modelo de nuestra paternidad y maternidad. ¿A qué medida, en qué sentido estamos reflejando la paternidad de Dios en la manera como llevamos las cosas en nuestra casa? La segunda parte del texto, mis hermanos, habla de un hijo, un soñador. Y vamos ahora a hablar un poquito de José, del verso 5 hasta el verso 11. Y soñó José un sueño,
y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinará tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre, a sus hermanos, y su padre le reprendió y dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tú y tu madre y tus hermanos y se postraremos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en estos. Tenemos José aquí descrito como un soñador. La verdad que el apodo soñador será dado por sus hermanos en un sentido malo, pero la verdad es que José era un soñador no en el sentido de que vivía con los pies en las nubes, pero en el sentido de que de alguna manera Dios le había dado por medio de sueños tanto revelación como también capacidad de revelar, ¿no? Los sueños hacen parte de la historia que vamos a ver y siempre aparece en parejas. Tenemos los dos sueños de José ahora, tenemos los dos sueños en el cárcel más adelante y tenemos los dos sueños de Faraón un poquitín más adelante. Los textos los sueños hablan de la misma cosa, del hecho de cómo José sería para su familia un medio de salvación, un medio de esperanza. Y esto es interesante. El sueño del manojo es más claro todavía. ¿Por qué? Porque tiene que ver con trigo, tiene que ver con lo que faltaría en un par de años en la tierra del Egipto. Como vamos a ver, lo que tenemos aquí se cumplirá unos 20 años después, cuando una gran hambruna se extenderá por la tierra de Canaán y ellos tienen que ir al Egipto. ¿Y quién estará allí en el Egipto? Es su hermano que fue vendido como esclavo, y él es el medio por lo cual su familia no va a morir de hambre. Y el segundo sueño habla directamente de sus padres, que de alguna manera hasta el patriarca Jacob sería salvo, entre comillas, por medio de su hijo, del hambre y de la inanición que vendrían a causa de la hambruna. Pero lo que me llama la atención es que estos sueños fueron dados al principio de la vida de Jacob, de José. ¿Y qué tiene que ver esto, pastor? Estos sueños declaran que Dios está obrando en la vida de José, que Dios está conduciendo la vida de José, que Dios tiene un final, un objetivo para la vida de José. Y que entonces, mis hermanos, no es por José, no es a causa del pecado de sus hermanos, no es a causa de la tragedia, sino que es Dios en el medio de la historia conduciendo a su hijo a un propósito más grande y más elevado. A esto solemos llamar de la doctrina de la providencia, ¿no? Que Dios trabaja en la historia haciendo con que las cosas caminen para un determinado fin. Y hablar de providencia no es de ninguna manera decir que los medios naturales por los cuales la historia se desarrolla son siempre santos, ¿no? Los hermanos han pecado, Jacobo ha fallado, la esposa de Potifar será una pecadora, ha fallado, y todos tendrán consecuencias. Sin embargo, Dios, que es el Señor de la historia, conduce todas estas cosas. Conduce la historia de José, la historia de la familia de Jacob, a donde quiere. Y esto es importante, mis hermanos, porque como familia muchas veces pensamos que estamos viviendo al azar. ¿Cuántas veces ya no hemos pensado, mira, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Por qué esto está pasando? ¿Cuántas veces ya no nos quedamos sorprendidos
con malas noticias que vienen de nuestros países. ¿Cuántas veces ya no nos quedamos sorprendidos con noticias que vienen de la economía del país, de la falta de empleo, de las dificultades, de los problemas, de la enfermedad, de la salud? ¿Cuántas veces malas noticias no llegan a nuestras puertas? Y todas estas, mis hermanos, hacen parte de un propósito más grande de Dios en tu vida, en mi vida. Dios condúcenos en medio del caos, de los problemas, de los pecados nuestros y de los otros, porque su providencia, su mano está conduciendo nuestra historia. La historia de José y los sueños dados a José demuestran que la historia de José no es sobre José, sino que sobre el Dios de José, que lleva la vida de este muchachillo a donde quiere que esté. Algunas implicaciones de esta segunda parte de la historia. El pastor y teólogo estadounidense llamado John Piper escribió un libro llamado La sonrisa escondida de Dios. Por medio de este libro, él trae relatos de la vida de hombres de Dios que sufrieron mucho. Por ejemplo, John Bunyan, el autor de El Peregrino, el libro más editado y vendido después de la Biblia, ha tenido una vida terrible, ha pasado muchos años en la cárcel. Otro, David Brainerd, un misionero estadounidense que a mí me ha edificado mucho por medio de sus libros, ha tenido muchos problemas de salud. Y él muestra, el objetivo del libro es mostrar cómo Dios trabajó en estas vidas aún en medio de los sufrimientos. Y en este libro él habla de uno de los personajes del libro, es William Cowper, autor de muchos de los himnos que cantamos en muchas iglesias alrededor del mundo hasta hoy. Y este hombre sufrió mucho, pero permaneció firme creyendo en Dios en medio de sus sufrimientos. Y él dijo una frase muy interesante. Él dijo así: no juzguen al Señor con sus débiles sentidos, sino que confíen en Él por su gracia. Detrás de una ceñuda providencia, Él esconde un rostro sonriente. No juzguen al Señor con sus débiles sentidos, sino que confíen en Él por su gracia. Detrás de una ceñuda providencia, Él esconde un rostro sonriente. Mis hermanos, el creyente debe comprender que por detrás de una enfermedad terrible, de un problema serio, de una crisis profunda, por detrás de pandemias, de dificultades, de problemas gordos, atrás y por detrás de una ceñuda providencia, Dios esconde una sonrisa. Dios sabe lo que está haciendo. Con seguridad, José no sonrió en la cisterna, no sonrió en el cárcel, no sonrió siendo calumniado por la esposa de Potifar, pero Dios tenía una sonrisa, porque sabía que todas estas cosas estaban llevando a José para proveer salvación para su familia, y que de esta familia vendría el Salvador del mundo, Jesucristo. Que de la semilla de su hermano Judá vendría aquel que sería el Salvador del mundo. Dios estaba en el control de la vida de José, y Dios está en el control de mi vida y de su vida. Dios no nos ha dado un sueño, pero Dios nos ha dado algo mucho mejor, que es la palabra. Y la palabra declara en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. En la vida del creyente no ocurre algo al azar. Al azar es un concepto pagano. Dios es el Dios de la providencia. Dios es el Dios que aún en medio del caos, de los problemas, de las dificultades, aún en medio de de las debilidades de mi familia, de mis debilidades como padre, como pastor, Dios trabaja en la historia por medio de la providencia. Pero mis hermanos, como dijo un otro teólogo llamado Kidner, la narración de los sueños que aparece al comienzo convierte a Dios y no a José en el héroe del relato.
no es un relato sobre éxitos humanos, sino sobre la soberanía divina. Yo voy a intentar sacar de vuestras cabezas algo que es muy común cuando pensamos en la historia de José, que es el hecho de pensar que como él fue un gran hombre de Dios fiel y todo esto, Dios fue dándole prosperidad y él fue subiendo en la vida, llegando a ser cabeza y todo esto. Pero yo te digo una cosa, la historia de José, el héroe de la historia de José no es José, es Dios. No son éxitos humanos, es gracia divina. Y esto es con mi vida y con tu vida. Esto es con mi historia y con tu historia. Esto es como Dios trabaja en nuestros medios. En la última parte, mis hermanos, hablará sobre los hermanos de José, un grupo vencido por la envidia. Ahora tenemos un texto largo, yo voy leyendo partes y voy contándoles otras partes, pero el texto va a decir del 12 al 14 que Jacob envía a José a buscar sus hermanos en Siquem. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacentan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él le respondió: heme aquí. José estaba en casa, sus hermanos, los 11, los 10, la verdad, Benjamín era muy chiquitillo, por aquel entonces probablemente tenía unos 2 años, Raquel ya había muerto aquí, había muerto al dar la luz a su hijo Benjamín, el último hijo del patriarca Jacob, y de alguna manera José era el niñito del papá, estaba allí con él, pero de alguna manera Jacob se preocupa con sus hijos. ¿Por qué? Porque Siquem era una ciudad hostil al clan de Jacob. ¿Por qué? Porque en Génesis 34 tenemos una historia terrible, la historia de cómo una de las hijas de Jacob es violada por el rey de Siquem, por el hijo del rey de Siquem, y cómo sus 2 hermanos, Leví y Simeón, descumpliendo la voluntad de Jacob y descumpliendo la voluntad de Dios, van allí y destruyen todos, matan todos, hacen el caos. Y a causa de esto, la verdad es que posiblemente el hecho de que ni Simeón y ni el otro hermano van a tener el derecho de ser los herederos, de ser los primogénitos del clan. Entonces nadie gustaba de la familia de Jacob en Siquem. Y si ellos han tenido que ir a Siquem es porque la cosa ya estaba empezando a ser muy difícil en Hebrón, donde vivían. Ya no tenía pastos. Ellos son una familia nómade, ¿no? Tenían que buscar pastos para las ovejas y van tirando adelante. Son 80 kilómetros de Hebrón hasta Siquem. 80 kilómetros sin coche, sin nada. Es lejos. Y Jacob envía a José allí. Entonces, cuando lleguen a Siquem, mira el verso 15, halló un hombre andando, él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que muestre dónde están apacentando. Al llegar en Siquem, el joven José no encuentra a sus hermanos. Y recordemos, mis hermanos, que en aquel contexto no existía GPS, móvil, nada de estas cosas. Llegar a un sitio 80 kilómetros lejos de tu casa buscando 10 hermanos y no encontrando a nadie era terrible. Y el hecho de que el texto dice que José andaba errante, era como si estuviera allí andando sin saber lo que hacía. Pero la providencia de Dios puso allí un hombre que miró al joven José y dice: yo tengo que preguntar a este joven a quien él está buscando. Y aquel hombre se acerca y dice: ¿qué buscas? Y él dice: yo busco a mis hermanos. Y Dios en su providencia hizo con que aquel hombre supiese dónde estaban sus hermanos. Y él dice: mira, he oído que sus hermanos están en Dotán, otra ciudad hostil, a 25 kilómetros más lejos de Hebrón todavía. Y entonces, mis hermanos, José va caminando hasta llegar en Dotán buscando a sus hermanos. Y mis hermanos, el texto va a decir en el verso 18, cuando ellos lo vieron de lejos, sus hermanos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle.
Al ver José caminando, ellos van a decir, mira, lá viene el soñador. Y el texto va a decir que ellos planean sacar la vida de su hermano, matarle. La envidia de sus hermanos había llegado a un nivel de odio, había llegado a un nivel de quitar la vida. Es algo muy serio. Estamos hablando de la familia de la alianza, estamos hablando de los hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel serían nombradas a causa de estos hombres, mis hermanos. Pero ellos miran a su hermano y piensan, tenemos que quitarle la vida. Y no es algo al azar, mira, el texto va a decir, ahora pues venid, matémoslo, verso 20. Echémosles en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Ahora, mira, ellos planean, ellos piensan cómo hacerlo. No es una idea vaga que pasó en su cabeza y decir, mira, voy a matar a este hombre. Pero es una idea que vino así, voy a matar a este hombre, voy a hacerlo de esta manera, voy a salir de la situación de esta manera. Está todo planeado, está todo planeado. Y es interesante que es en este contexto donde empiezan a surgir personajes importantes, pero como va a decir un autor, no fue en el calor de un altercado, de una súbita provocación cuando pensaron ellos en matarlo, sino que con premeditación malvada y sangre fría. Malo es cometer el malo, pero es peor tramarlo y proyectarlo. La malicia aumenta en la medida de la programación del mal. Es esto lo que tenemos aquí. Y entonces en este contexto surge el primer que va a intentar hacerlo otra cosa, Rubén. Rubén va a decir así, mira, no matemos nuestro hermano, verso 21, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Rubén era el hijo mayor, un hombre que tenía una historia muy complicada en su pasado, que perdió la primogenitura porque se había acostado con la mujer de su padre. Imaginaos, una de las concubinas de su padre, Bila. Él en un momento se acosta con esta mujer y con esto, por haber maculado el hecho de su padre, el autor de Crónicas va a decir, él no puede ser el patriarca, él no puede ser el futuro de Israel, no puede pasar por él. Pero este hombre se levanta y dice, mira, no lo matemos. Tienen él en una cisterna y él intenta planear que después de alguna manera pueda sacarlo de allí y devolver a su padre. Él tenía mucho miedo de lo que le pasaría si José muriera. ¿Por qué? Porque al final de las cuentas, él tenía la responsabilidad ante su padre de sus hermanos. ¿Por qué? Porque él era el hijo mayor. En aquel contexto del desierto era común tener cisternas, aljibes. Pero eran aljibes, en este contexto aquí, de lluvia. Era una construcción como si fuera una cónica, ¿no? Que ellos abrían el agujero cónico, ponían alguna cosa para el agua no pasar a la tierra, y con la lluvia esta cisterna iba llenándose. En este caso la cisterna estaba vacía, y al tirar el hombre allí, algunos hablan de que tenía una cisterna de 3, 4, 5 metros, era imposible sacar de su propia fuerza salir de allí. Entonces Rubén intenta de alguna manera amenizar un poquito la situación y ellos hacen de esta manera. Cuando llegó José, el verso 23, a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Ellos despojan a José de sus vestiduras reales, regias, y le tiran en una cisterna. Mira que dulce providencia, la cisterna no tenía agua. Si la cisterna tenía agua, José había muerto. Pero de todas las cisternas, ellos le tiraron en una que no tenía agua. No tenía agua. Y el verso 25 es duro porque el texto va a decir, y se sentaron a comer pan. Se sentaron a comer pan. El capítulo 42 va a decir sobre este momento que
José imploraba por su vida y ellos comiendo pan. Qué ironía, el pan que les faltaría unos años después y que sería por el muchachillo que estaba en la cisterna que ellos iban a volver a comer. Ellos están allí y de alguna manera la providencia hace pasar por allí una compañía, verso 25, de ismaelitas que venían de Galat. Galat era una ciudad que era conocida por vender especias aromáticas. Y el texto habla que era una compañía, un grupo de comercial, ¿no? De ismaelitas. ¿Y por qué esto es importante? Porque José será vendido esclavo, no a cualquiera, sino que a los ismaelitas. ¿Quién son los ismaelitas? Los ismaelitas son los descendientes del hijo de la desobediencia de Abraham, el bisabuelo de José. Abraham recibió la promesa de que iba a ser padre de una gran nación, pero los años pasan, él no es padre. Su esposa Sara, intentando hacer las cosas a su manera, dijo: mira, toma mi sierva Agar y tiene con ella un hijo. Y Abraham toma a Agar, tiene un hijo, este hijo se llama Ismael. Después de un tiempo Sara se queda embarazada y viene entonces el hijo de la promesa, Isaac. Pero Ismael es el hijo de la desobediencia, va a decir Pablo, por ejemplo, en Gálatas. Y los hermanos, entonces, al vender a los ismaelitas, no están tan solo afrontando a Dios, sino que de alguna manera están ofendiendo al Dios del pacto. Ofendiendo al Dios del pacto, mis hermanos. Entonces, lo que tenemos aquí es algo terrible. Judá, que sería el hijo de la promesa, es Judá. Judá sería aquel que iba a coger sobre sus hombros la primogenitura. Él de alguna manera intentando librar a su hermano, pero también pensando en otra cosa, dice: ¿por qué no vendemos en lugar de matar? No vamos a tener su sangre en nuestras manos y todavía vamos a ganar una pastita, ¿no? Entonces José es vendido esclavo a los ismaelitas. Y la parte final del texto, del 29 al 36, es la reacción de dos personas a este hecho. El primero es Rubén, que no estaba allí cuando vuelve a la cisterna, ¿no? Ver su hermano rasga, ¿no? Sus vestidos, que es una señal de extrema tristeza. Y podemos quedar así pensando: mira, Rubén era un hombre de Dios creyente y todo esto, pero el texto va a decir así: y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Rubén no estaba pensando en su hermano, Rubén estaba pensando en él mismo. Llegará otro momento de la historia que Rubén ofrece sus hijos como seguridad de que iba a traer de vuelta a Benjamín, al contrario de Judá, que ya va siendo moldeado, que dice: mira, tú te quedas con mi vida si yo no traigo Benjamín. De alguna manera Rubén piensa mucho en él mismo. Su tristeza no era por el pobre del José, sino porque lo que su padre iba a hacer con él mismo. Y entonces ellos toman y tienen una idea. El texto no deja claro, pero puede que el mismo Rubén ha propuesto la idea. Coge la túnica, empapa en sangre y muestra a nuestro padre, y él va a reconocer la túnica y va a creer que su hijo ha muerto. Y aquí tenemos una de las grandes ironías del Antiguo Testamento: el engañador Jacob siendo engañado por sus hijos. Recordemos que Jacob consiguió la primogenitura engañando a su padre. Él ha puesto pelos en su cuerpo, su padre ya estaba ciego, él fue allí y consiguió con que su padre le bendiciera y le diese la bendición de la primogenitura. Él fue un engañador, pero pecados tienen consecuencias. Sus hijos ahora le engañan. Y él llora inconsolable porque no tiene más su hijo José con él. Las últimas implicaciones, mis hermanos. La providencia divina obra maravillas, pero nunca nos exculpa de nuestros errores y pecados. Tú no puedes decir así: mira, Dios está trabajando en mi vida, entonces, yo voy a hacer lo que me da la gana. No, pecados tienen consecuencias. De hecho, Dios es más grande que mis pecados. De hecho, Dios es más grande que mi capacidad de ofenderlo. Pero pecados tienen consecuencias. Vemos el engañador Jacob siendo engañado años después. Vemos la envidia de los hermanos.
Vemos el odio, vemos el deseo de matar, y todo esto tendrá consecuencias duras para ellos. Ellos van a sufrir mucho también a lo largo de esta historia. La providencia conducía a José hasta el Egipto, no obstante la crueldad, la maldad y el pecado de los hermanos de José son terribles. Dios obra en medio a nuestros errores, pero no debemos llevar a pecar más, porque el pecado siempre lleva al sufrimiento. Otra cosa, los hermanos de José no sabían, esto me llama mucho la atención, que al intentar matar a su hermano, estaban intentando matar la única solución que ellos mismos iban a tener de vida en el futuro. Cuando llega la hambruna en Hebrón, solo en el Egipto que tiene trigo. ¿Y quién es el gobernador del Egipto? En 20 años, su hermano José. Ellos intentan contra el plan de Dios, sin saberlo. Ellos deciden matar a aquel que era el medio por lo cual su hermano Judá iba a tener un hijo, y ese hijo iba a tener otro hijo, y de esta descendencia vendría Jesucristo, nuestro Redentor. Y mirando esa historia, solo me recuerdo de Proverbios 27:4. Cruel es la furia, impetuosa la ira, pero ¿quién resistirá a los cielos? Mis hermanos, qué bendición. Cruel es la ira, la furia de los hombres, impetuosa es la ira, pero ¿quién resistirá a los cielos? ¿Quién puede contra la mano del Señor? Y esto es muy importante, hemos cantado aquí, ¿no? Hoy por la mañana. Satanás puede venir con su furia, con su ira. El mundo puede levantarse contra nosotros, pero ¿quién resiste a los cielos? Nada ni nadie. Los hermanos intentaban frustrar un plan perfecto, pero no podían, porque Dios era y es el Señor de la historia de José, y es y era el Señor de nuestra historia. Mis hermanos, José fue vendido por 20 ciclos de plata por sus hermanos. Pero nuestra redención final es fruto de otra traición. José fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas por 20 ciclos de plata. Nosotros tenemos redención porque Jesucristo fue vendido por sus hermanos por 30 ciclos de plata. Él fue enviado a la muerte y muerte de cruz. Él es nuestro hermano perfecto. Él es nuestro hermano mayor. Él hizo lo que no podríamos hacer por nosotros mismos. Él fue a una cruz, murió en una cruz, pagó el precio de nuestro pecado, resucitó al tercer día. Jesús fue vendido como José fue vendido, pero aún la cruz hacía parte del gran plan de Dios para mi vida y para tu vida. Porque Jesús fue vendido, tenemos vida. Porque José fue vendido, Judá se quedó vivo. Y porque Judá se quedó vivo, Jesús ha venido. Y porque Jesús ha venido, tú y yo podemos estar aquí en esta mañana para darle gloria, para darle culto al Señor. Pues, hermanos, hoy empezamos nuestra caminada en la parte final del libro de Génesis. Como hemos visto, la historia que nos acompañará a lo largo de estos meses es una historia de familia. Luces, sombras, como muchas de nuestras historias de familia. Aquí aprendimos sobre un padre que, aun siendo un hombre de Dios, era un pecador y falló en su función como padre. No obstante, vemos como Cristo, y por medio de Cristo, tenemos acceso a un Padre perfecto, que es perfecto en todo lo que hace. Puede que tú tengas un gran vacío en tu vida porque tú has tenido un malo padre. Pero yo te digo una cosa, por medio de Cristo tú vas a tener el mejor papá que tú puedes tener en toda tu vida. Tú tendrás el Dios del universo como tu Padre, como tu amigo, como tu Señor. Hemos visto sobre José y cómo de alguna manera los sueños que José ha tenido al principio de su vida revelan la providencia de Dios, que los malos problemas de su caminada no sacaban a Dios de la historia como nos sacan de mi vida y de tu vida. Tú puedes mirar a tu pasado y reconocer muchos equívocos, pecados, dolores, pero Dios trabaja en la historia por detrás de una señora providencia. Dios tiene una faz sonriente.
Y aprendemos que la envidia de los hermanos de José le vendieron como esclavos a los ismaelitas. No obstante, sería por medio de José que vendría el Redentor, porque José de alguna manera salvaría a su familia y de Judá vendría el Redentor del mundo, Jesucristo. Por esto el último verso que voy a leer hoy es el último verso del capítulo. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. El último verso del capítulo 37, Dios diciendo: yo estoy en el control de la vida de este joven. Él no fue vendido a cualquiera. Él fue vendido a Potifar, un oficial del Faraón, capitán de la guardia de Faraón. Él fue puesto cerca del trono. Mi hermano, no sé cómo va tu vida, pero una cosa sé, que el Señor tiene el control de nuestra historia y nosotros debemos descansar en Él. Padre, te doy gracias por la historia de José, te doy gracias por el privilegio de exponer tu palabra. Te pido, Señor, que tú puedas bendecirnos y cuidarnos como pueblo tuyo, familia de la alianza. Que la palabra expuesta pueda traer vida a nuestros corazones y que seamos de alguna manera nutridos por el Señor. En nombre de Jesús. Amén.